que tienen una amplia gama de talentos. Entre más habilidades tenga el personal, más fácil les será poderse adaptar a y ser exitosos dentro de un ambiente de cambios bruscos. ¿Está usted dispuesto a enriquecer su organización con el talento más calificado y creativo disponible? ¿Sí o no? Perspectiva número 5. Faculte a su personal. Las personas altamente calificadas son muy independientes y no se conforman fácilmente a las burocracias. ¿Están ustedes dispuestos a no administrar a su personal? ¿Están ustedes dispuestos a reclutar personal con talentos múltiples y a darles la libertad para producir resultados a la manera de ellos? ¿Sí o no? Perspectiva número 6. Reinvéntese usted mismo. En el mundo actual, las personas ya no se mantienen en un empleo de por vida. Pueden tenerse hasta 3 carreras y 7 u 8 empleos diferentes. ¿Están ustedes dispuestos a ir adquiriendo la educación y capacitación que necesitan para sincronizarse ustedes con las exigencias de un mundo en constante cambio? ¿Están ustedes dispuestos a reinventarse a sí mismos? ¿Sí o no? Perspectiva número 7. Abrace la tecnología. No hay escape al impacto de la tecnología sobre el éxito de todas las organizaciones. Pero existe una gran diferencia entre, por decir, simplemente comprar una computadora y estar conectado al Internet, y el buscar las formas de cómo reestructurar lo que ahora se hace productivamente para incorporar la nueva tecnología. Por ejemplo, en términos prácticos, la tecnología de comunicación en red actualmente puede hacer a un lado la necesidad tradicional de las organizaciones de tener que estar localizadas físicamente en un solo lugar. ¿Están dispuestos a incorporar la nueva tecnología como un ingrediente esencial para el éxito futuro de su organización? ¿Sí o no? Perspectiva número 8. No tenga miedo de fracasar. Muy frecuentemente, las personas dicen, si al principio usted no tiene éxito, intente de nuevo. Pero en realidad no lo practican. El personal de trabajo siempre está presionado dentro de las organizaciones para lograr éxito a cualquier costo. Pero ¿cómo pueden aprender a esforzarse, posiblemente a fracasar, y luego aprender de sus errores? ¿Están ustedes dispuestos a aceptar la idea que sin fracaso no puede nunca existir éxito significativo? ¿Están ustedes dispuestos a darle a su personal o compañeros dentro de su organización la licencia o permiso para fracasar? ¿Sí o no? Perspectiva número 9. Esté preparado siempre para seguir adelante. ¿Está usted dispuesto a enfrentar el hecho de que lo que pudiera ser mejor para usted profesional y financieramente podría ser el transitar de una oportunidad a otra, en lugar de quedarse anclado dentro de una organización? ¿Está usted dispuesto a seguir adelante? ¿Sí o no? Perspectiva número 10. Esté preparado para defenderse solo. ¿Está usted dispuesto a crear su propia organización si fuera necesario, sin importar lo que otros hagan? ¿Tiene usted la independencia organizacional y personal requerida para lograr su propio curso de acción sin tener que esperar la aprobación
o validación de otros? ¿Están ustedes y sus organizaciones listos para liderear? ¿Sí o no? ¿Cuántas respuestas afirmativas logró? Compare sus resultados con sus coeficientes de cambio personal y organizacional obtenidos anteriormente. ¿Están ahora con mayor disposición al cambio que cuando iniciamos este programa? ¿O no? ¿Están ustedes satisfechos con el avance que han registrado? Ahora que ya conocen ustedes dónde están en términos de disposición al cambio y en términos de las 10 perspectivas esenciales para la sincronización, exploremos enseguida cómo crear una organización sincronizada a través del segundo segmento de este programa. Pero antes, juntamente, veamos cómo funciona el cambio y la sincronización en referencia a lo que les he dicho hasta ahora. Analicemos brevemente los resultados de los 3 ejercicios que hemos presentado en relación con el cambio y el de sincronización. ¿Cómo calificó su disposición personal hacia el cambio y la de su organización? ¿Cómo salió usted en cuanto a su disposición para adoptar las 10 perspectivas mentales que abren el camino hacia la sincronización? Empecemos con la primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de llamadas, por lo tanto les pedimos que hagan una sola pregunta por llamada y que sea lo más breve. Pueden llamar al estudio a los números que aparecen en la pantalla, el número de teléfono o de fax, y les recordamos hacer las llamadas apartándose del monitor para evitar las interferencias de sonido. Nuestra primera llamada nos llega de Colombia, de la Federación Nacional de Comerciantes, conocida como FENALCO, de la ciudad de Medellín, Colombia. Adelante, FENALCO. Colombia. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. La prospectiva nos permite definir futuros posibles y deseables partiendo del futuro mismo. ¿Cómo se puede integrar este concepto al de sincronización organizacional? Muchas gracias. Es esencial cuando hablamos en términos de un futuro, de visión, de perspectiva para el futuro. Lo que hay que tener cuidado es de no solamente estar visualizando o haciendo perspectiva, sino de estar creando algo que tenga una posibilidad, una probabilidad de éxito. Eso de visualizar el futuro, de hacer una perspectiva, esto de adelantarse al futuro en cierta forma, tanto que uno no se ponga a reflexionar en lo que es posible lograr en el presente, y en el futuro. Es decir, lo que queremos hacer es tener una visión que esté afincada en el presente y en la posibilidad de que evolucione en el futuro. No solamente tener una visión o visualización o perspectiva, solamente porque entonces estamos viviendo en el futuro nada más y estamos distantes de lo que la gente puede aceptar y ver como posibilidad en el momento. Esta pregunta nos llega de México, de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. CETIS número 3, de la Ciudad de México. Adelante. México. Sí, muy buenos días. Buenas. Estamos reunidos aquí en Veracruz, en un CONALEP, y están ciertos maestros de diferentes planteles de todo el estado de Veracruz. Nuestra pregunta es, ¿cuál debería ser la forma de proceder para actuar cuando la organización no está dispuesta al cambio, cuando nos encontramos con directivos que ya son de ciertas generaciones y no están actualizados y ponen bastantes barreras para el cambio? Y bueno, ¿de qué manera podemos convencer a estas generaciones, a la generación baby boomers,
y a los directivos para poder generar un cambio tanto dentro de la organización como aquel personal docente que tiene barreras para poder cambiar. Mil gracias y un saludo a todos mis compañeros. Muchas gracias a todos ustedes por unirse y reunirse para el programa de hoy. Me da un poco de risa por lo que usted sugiere, justamente de que los baby boomers ya son los más viejos. Efectivamente, esa sugerencia es interesante porque los baby boomers, la generación de posguerra, era la que se consideraba la de los jóvenes, ¿verdad? Así que ahora es bastante irónico y de ver que ya la gente piensa en los baby boomers, en los de la generación de posguerra, como los viejitos o los más anticuados, tal vez. Ese es el propósito del programa de hoy. Así que me da mucho gusto esto de que todos y todo, absolutamente todo, a la larga va envejeciendo, ¿verdad? Va madurando. Y hay que abrir paso a nuevos conceptos. El tema no es ver las cosas como algo de un solo momento. Para volver a su pregunta, ¿cómo podemos hacer que la gente que está a lo mejor fija en una mentalidad para que estos acepten el cambio? Como les había dicho al comienzo, lo que dijo Heráclito es muchas veces repetido, pero no se lo entiende necesariamente. La única constante es el cambio. Eso fue lo que dijo Heráclito. No se puede hacer el cambio una vez y luego quedarse empantanado allí. No. Hay que estar abierto al flujo del cambio en todo momento, al cambio, a cambiar, a fluir, a evolucionar. Por eso es que les hacía las preguntas de cómo se peinan, cómo se comportan su organización, cuál es su rutina de manejo hacia el trabajo, porque muchas veces uno se mete en una zona de confort y se empantana en su rutina y no quiere cambiar, no quiere salir de allí. Así que ustedes van a encontrar que en la segunda presentación que voy a hacerles aquí, el segundo módulo, cómo se puede implantar ese cambio, es decir, la fórmula de la sincronización, que se basa en lo que les decía al comienzo, cuando el señor Page me hizo la pregunta. Hay un arte y hay una ciencia al respecto. Las generaciones que ustedes quieren que cambie son personas, de tal manera que a la vez ocupan y desempeñan una función, un papel dentro de la organización, y al mismo tiempo también ellos se relacionan con el mundo a su alrededor, de tal manera que la clave para entender cómo hacer que la gente cambie es hacer que entiendan que el propósito de todo negocio, de toda agencia, de toda organización, es servir el mundo exterior y funcionar en el mundo exterior. Y las organizaciones tienen que ser un reflejo de lo que está ocurriendo a su alrededor para que realmente puedan sobrevivir. Muchas gracias y me voy a tomar la libertad de hacer un comentario editorial como de la generación de posguerra, como el Dr. Goldstein, la disposición de aceptar el cambio, la capacidad para incorporar el cambio, no necesariamente tiene que ver con una generación en particular. Hay gente que está ya en sus años 50, 60 y 70 que pueden aceptar el cambio de mejor agrado y con mayor apertura que una persona que está en sus 20 o en sus 30 años. Así que no piensen ustedes que aquellos que son más viejos son los que no están dispuestos a los cambios. Son a lo mejor los que van a aceptar las sugerencias de cambio. Así que ahora escuchemos a la siguiente pregunta que nos llega de México, del Instituto Politécnico Nacional de Educación Continua. México, Ciudad de México. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Mire usted, la pregunta es la siguiente. En estructuras burocráticas definidas, ¿cómo intervenir para lograr el cambio sin llegar a conflicto o soslayar los cambios institucionales? La clave importante es encontrar la información, es decir, la primera estrategia sencilla para lograr un cambio, para efectuar un cambio, es encontrar algo que sea tan entusiasmante que a la gente lo obligue a reconocer que a menos que aprovechen esa oportunidad
van a perder algo. Es decir, o se van a ver afectados. Si uno trabaja en una organización, por ejemplo, y está usted sirviendo a un cierto nicho poblacional, y si usted ha hecho la investigación es la clave, en realidad. Si estamos buscando una base, ¿cómo se empieza? Se empieza con la mejor información que se puede obtener. Y si usted está en el seno de una burocracia y usted dice a la gente en el seno de la burocracia, mire, yo he investigado esto, esta población a la que no estamos sirviendo nos necesita. Esta población a la que estamos sirviendo ahora está cambiando en esta forma o ya tiene estas otras necesidades. Entonces, lo importante es vincular el cambio inicialmente a datos e información indisputable y muy altamente confiable. Es decir, que desde esa perspectiva se puede ayudar a la gente a cambiar su mente, porque los estamos convenciendo con hechos, objetivos. Porque muchas veces la gente viene con algo emotivo, emocional, que no lo han vinculado a hechos e información y datos concretos del mundo exterior a la empresa. De tal manera que esa es la clave. No quiero cansarlos, pero lo que les voy a decir es que más sobre esto viene en la segunda parte del programa y ustedes van a ver cómo hay un proceso de 12 pasos que yo le hago a usted pasar para implantar esta sincronización dentro de una organización. Pero les adelanto ya que la primera clave es la información, la investigación y los datos. Tenemos otra llamada que nos viene de México, esta vez de la Universidad Liceo Cervantino de Irapuato, en el estado de Guanajuato, México. Adelante, México. Buenos días. Después de asumir el cambio en una organización, ¿cuál es el tiempo o la medida para dejar que los nuevos sistemas maduren? ¿Y en qué momento debo de aplicar este nuevo cambio? Gracias. Esto tal vez le va a sonar a una cosa muy difícil de aceptar, pero es necesario que siempre esté usted evaluando lo que está haciendo, que lo esté midiendo, que lo esté monitorando. Lo que usted acaba de decir es justamente la trampa en la que caen muchas personas, porque piensan que hay un periodo que llaman de esperar a ver qué pasa, para ver qué es lo que necesitamos hacer, y luego el periodo de hacerlo, y luego el periodo en el que hay que ver cuándo es que hay que volver a cambiar. Bueno, creo que lo que tenemos que entender aquí claramente es que el proceso de cambio no es algo interrumpido o segmentado, sino continuo, fluye continuamente. Y que el punto en el que se hace el cambio no es sino un acto dado en un continuo de tiempo, porque siempre hay que estar evaluando la eficacia. Es decir, a veces la gente, creo que tal vez a esto se refería usted, muchas veces las personas hacen un cambio y piensan que, bueno, no está funcionando, y entonces hacen otro cambio pensando que ya van a recuperarse del cambio anterior. Esos parámetros, esas medidas, solamente se pueden determinar por usted dentro de su organización. Y debe uno, por anticipado, poder reconocer, adelantarse y poder saber reconocer, ya sea cifras de dinero, personas a las que se está tratando, a las que se está sirviendo, lo que sean sus medidas de éxito y lo que a usted le permita pensar que por debajo de eso no quiere usted caer, de tal manera que le anima a usted a introducir un cambio. Debe haber una constante observación para ver cómo se puede ir mejorando y cómo se puede ir refinando. Muy bien. La siguiente pregunta nos llega también de México, esta vez de SADE, Aguascalientes, SC de la ciudad de Aguascalientes, estado de Aguascalientes, México. Adelante. Sí, muy buenos días. Mire, la pregunta es la siguiente. Dentro del proceso de cambio organizacional que existe, ¿cuál es la forma o la manera de poder controlar, como usted decía o se comentaban hace un momento, entre las diversas generaciones? Porque de hecho existen diferentes criterios para poder establecer los cambios. ¿Existe alguna manera de poder llevar paulatinamente esto y que
no se mantenga ahí, sino que sea un proceso de mejora continua? Gracias. Usted acaba de recalcar justamente en las personas que están en el seno de la organización. Y esto me indica, por ejemplo, que si yo tengo que hacerle a todos los que están aquí viéndonos, si les tengo que hacer una pregunta, aparte de las preguntas que acabo de recibir, voy a adivinar que tal vez sus organizaciones no estuvieron en una categoría en la escala de cuánta disposición tienen al cambio. O sea, mi olfato me dice también que, como algunos de ustedes han sugerido, que sus organizaciones pueden no estar dispuestas al cambio tanto, pero ustedes sí, y que a lo mejor ustedes pueden haber estado en la categoría, en la escala de flexibilidad más alto que la nota que obtuvieron a lo mejor las organizaciones en las que ustedes están en cuanto a flexibilidad o escala de flexibilidad. Bueno, quiero decirles que el énfasis debe estar fuera de la organización para definir de qué se trata su población, su audiencia, el público al que usted atiende con su negocio, al que usted sirve, y cuáles son las necesidades de ese público. Esa es una suposición básica de mercadotecnia. Darle a la gente lo que la gente pide y necesita, tanto a nivel ético como a nivel de producción. De tal manera que, por un momento, olvidémonos de ustedes pensando en una persona X en el seno de su organización y de que esa persona es inflexible o que no cambia, o como por ejemplo que el señor Page sea una persona, por ejemplo, muy abierta dentro de su organización y muy de avanzada. No, miremos ahora entonces al mundo de afuera y luego ahí busquemos la primera clave y luego véase usted como la persona que aporta y trae e incorpora esa información de afuera y la mete en el seno de la organización, ya sea una persona de la generación de posguerra, baby boomers, o gente joven, porque hay gente inflexible entre los jóvenes también y hay gente mayor que es muy abierta. Ese no es el tema. La cuestión es lograr que el mundo de afuera, la realidad a la que ustedes sirven, le den la clave. Dr. Goldstein, ¿cree usted que sus principios se aplican de una manera mejor o peor a los miembros de la generación X, Y, a diferencia de los baby boomers, que son los que están ahora en las posiciones de liderazgo? No, estos principios se aplican a todas las generaciones, son principios universales, no son principios exclusivos o limitados a una sola generación o a personas que son de un solo grupo de edad de entre los 20 y los 30 o de los 40 a los 50, no, se relacionan con más bien la investigación, la sensibilidad de la gente para con las necesidades y las exigencias del mundo exterior, el mundo fuera de la empresa o de la organización. Esta pregunta nos llega de la Universidad Tecnológica de Panamá, la ciudad de Panamá. Panamá, adelante. A ver, esta pregunta habla sobre la distinción entre el arte y la ciencia, lo que estaba mencionando el Dr. Goldstein. Yo sé que usted dijo que la sincronización es un arte y una ciencia. ¿Podría usted realmente decirnos la diferencia entre ambas? Bueno, el arte de la sincronización realmente se concentra en las personas. Esa es la primera diferenciación. Ustedes han escuchado en la primera serie de preguntas que les hice. Estábamos hablando sobre las preguntas y de ustedes como agentes del cambio y de la organización como si la organización estaba o no estaba dispuesta a los cambios. Es decir, no hay una ciencia absoluta con respecto a eso. Uno está hablando de personas, estamos tratando con personas, con culturas, con toda persona. Cada persona tiene su mente, su cultura, sus exigencias, sus requisitos, sus requerimientos. Por ejemplo, tomemos una familia, un negocio familiar, una organización familiar. Y ustedes saben que si participamos en una empresa pequeña, un negocio pequeño, familiar, existe un arte de cómo manejar a cada uno de los miembros de la familia. Y también existe una ciencia a la que me he referido ya, la de reunir y recopilar información, la necesidad de entender las tendencias,
y entender las cosas que uno considera cosas prácticas de negocio empresariales buenas y solventes y sólidas. Hay que entender que algunas cosas uno las llama cosas buenas para realizar el negocio, y hay cosas que son prácticas ya establecidas matemáticamente, hasta muy científicas, principios que no se cambian, ¿verdad? Pero la pregunta que cabe es que si 1 más 1 es 2, y eso es ciencia, ¿verdad? Querremos en realidad hacer una suma de 1 más 1 para obtener 2. ¿Qué vamos a hacer con ese 2 una vez que lo obtengamos? De tal manera que el proceso de toma de decisiones que se basa en recopilar información es, por ejemplo, la parte del arte. 2 personas o 3 personas que están observando el mismo cúmulo de información pueden llegar a conclusiones diferentes acerca de lo que van a hacer con ello. De tal manera que este es un acto de equilibrio, y aquí hay bastante personalidad que juega. De tal manera que lo importante es hacer que la gente se ponga de acuerdo en cuanto a las cosas nucleares sobre la ciencia, la información y los datos, y de ahí sacar conclusiones que se puedan respaldar. Ahora nos llega una pregunta de México, de la Universidad de Sonora, de la ciudad capital de Hermosillo, estado de Sonora. México, adelante. Buenos días. Muy buenos días, un saludo a toda la red del International Training Center. Mis felicitaciones al doctor Stephen Goldstein por su tópico tan interesante en estos aspectos que nos envuelven hoy en día. Quisiera hacer un comentario, pregunta. Es muy interesante el poder medirnos, el poder saber qué tan dispuestos estamos al cambio, pero creo que aparte de esto, aparte del saber en qué posición y qué disponibilidad tenemos hacia el cambio, tal parece que lo que tenemos que desarrollar hoy es una competencia que nos permita aprovechar de una manera más efectiva las oportunidades que nos brindan el cambio y poder salvar también las situaciones críticas que esto nos puedan presentar. Yo, la pregunta estaría dirigida en ese sentido. ¿Qué tipo de formación, de habilidades, de conocimientos tendríamos que desarrollar para poder adquirir esta competencia, para poder ser más efectivos en detectar y aprovechar las oportunidades que nos brinda el cambio? Muchas gracias. Esa pregunta es maravillosa, y esto se remite a nuestra dicotomía nuevamente acerca del arte y la ciencia. Es decir, que es como empezamos, ¿verdad?, con esa primera pregunta. El señor Page hizo la pregunta correcta, por eso, al comienzo, quiero decirles también a ustedes, aquellos que están haciendo sus preguntas vía fax, en el futuro me gustaría muchísimo conocer cómo usted y su organización se calificaron, qué puntaje obtuvieron con esas preguntas. Si les gustaría contarnos, sería un experimento muy interesante para poder incorporarlas en mis respuestas a sus preguntas en este programa. Cuando usted se refería a las competencias y a la mentalidad que hay que adoptar para poder sincronizar su organización, una de ellas fue la flexibilidad, ¿verdad? Yo también indiqué que es importante que las empresas, las organizaciones encuentren personas, contraten a personas, las eduquen, las vayan haciendo crecer, las cultiven, para que esas personas tengan más destrezas, más habilidades. Así que la primera base es justamente, como creo que se los voy a decir más adelante, de hecho lo voy a hacer, es que la organización que está buscando éxito a nivel mundial siempre automáticamente debe suponer que tienen que conocerse 2 idiomas, ¿verdad? Ese es un requerimiento mínimo hoy por hoy. No sé si es que porque están en Estados Unidos o en otra parte del mundo. Es importante, no es una competencia sencillamente, es ya algo automático. Un presupuesto, conocer un idioma extranjero. Es decir, que si las personas dicen, mire, yo creo que podemos abrir otro mercado, por ejemplo, para nuestros bienes y servicios en un país de habla inglesa,
entonces la persona puede automáticamente ir allí. No tienen que pensar, caramba, ¿a dónde vamos a buscar a alguien? No, que ya esté esa infraestructura automáticamente. De tal manera que eso debe ser algo automático. En Estados Unidos en particular, por ejemplo, la gente no tiene esa habilidad. Nosotros en Estados Unidos no cultivamos los idiomas extranjeros. Básicamente, la gente tiene que tener una base de tecnología de la población. El mundo de la tecnología popular que facilita el mundo de los negocios de hoy. No estoy hablando solamente tener conocimientos de tratamiento de texto, de procesamiento de palabras, sino sensibilidad en cuanto al grado en que la tecnología puede dar poder a la persona para que esa persona pueda funcionar con mayor eficacia dentro de una organización. Es decir, tener una sofisticación tecnológica, porque muy pocas organizaciones realmente se dan cuenta y aprovechan de esa intuición tecnológica de las personas para que ellas puedan realmente ser explotadas en el trabajo, donde puedan aprovechar ese conocimiento tecnológico y entonces salir a cualquier parte del mundo en la empresa. Cualquiera de nosotros puede estar aquí sentado en este estudio e instantáneamente estar en contacto vía correo electrónico o con nuestros clientes en cualquier parte del mundo, y durante el transcurso del día ni siquiera tienen que estar físicamente en ningún sitio específico con los que uno trabaja. Eso, por supuesto, es algo que a veces hace que las organizaciones se sientan amenazadas, porque dicen, caramba, esta persona no está aquí de 8 a 10 o de 10 a 12 o de 8 a 5. En general, las nuevas comunicaciones y la tecnología de la comunicación nos abre una nueva frontera y nos da también, constituye también un instrumento, una herramienta básica de investigación, justamente, que nos da una base muy sólida a partir de la cual se puede establecer la información que se necesita para tomar decisiones, y de tal manera, entonces, debe a lo mejor tomarse cursos en arte, en humanidades, que le permita a uno entender que en el contexto de lo que uno está haciendo, estamos hablando de culturas, de gente, de personas, no estamos hablando de números ni de piezas. En el amplio sentido de experiencias, esas experiencias son las que le dan el poder a las personas que trabajan en su organización para mejorar la organización.